Cuando un lap o molde se encuentra desgastado en su superficie, pueden apreciar una separación entre la superficie de la plantilla con respecto a la superficie del lap, como lo pueden apreciar entre esta plantilla y este lap que les muestro. Y si graduamos un lente con un lap con superficie desgastada, la graduación de ese lente resultará inexacta. Una plantilla se coloca de esta manera para verificar la superficie de los laps. Aquí pueden ver cómo la superficie de la plantilla y la superficie del lap coinciden. Esta es la manera correcta en la que deberían de coincidir las superficies de las plantillas con respecto a los lap al momento en que verificamos un lap o molde. Aquí yo estoy colocando de manera intencional una plantilla con una curva diferente a la superficie del lap que les presento. Lo quise hacer de manera intencional para que ustedes puedan apreciar cómo es que se ve la superficie de un lap o molde con desgaste. Los laps o moldes pueden sufrir desgaste en su superficie cuando por algún motivo el pad que se coloca sobre la superficie de los laps se zafa al momento en que éste se está procesando. Si el pad al momento en que el lente se está procesando se zafa, entonces la superficie del lente roza con la superficie del lap directamente. Esto empieza a deteriorar la superficie del lap. Y si esto ocurre de manera continua, la superficie del lap sufrirá un desgaste. Es muy difícil que el pad que colocamos en los laps para afinar, prepulir o pulir un lente se zafe. Sin embargo, pudiera ocurrir en algún momento dado si la superficie del lap está sucia o se encuentra mojada. Los moldes con desgaste también suelen suceder en los laps que se utilizan para tallar o procesar lentes de cristal, ya que al procesar lentes de cristal, la superficie va directamente colocada sobre la superficie del lap. Y al momento en que se están procesando o tallando los lentes, la superficie de manera gradual va sufriendo un desgaste. En la actualidad se utilizan pads como el que les acabo de mostrar hace un momento, pero son pads de aluminio que son especialmente diseñados para procesar lentes de cristal. Ese pad se coloca sobre la superficie del lap y evita el contacto entre la superficie del cristal que se está tallando contra la superficie del lap. Hace muchos años, cuando aún no se creaban estos pads de aluminio, la superficie de los laps o moldes, al momento en que se procesaban o tallaban cristales, era muy común que los laps sufrieran desgaste en su superficie. Aquí tengo un lap o molde con una superficie de base curva de 2 dioptrías, como lo pueden ver aquí. Aquí tengo su plantilla correspondiente. Esta es la base curva. La base en los moldes esferocilíndricos corre de manera horizontal sobre esta pequeña plataforma que tienen todos los laps. Esta pequeña plataforma en forma de escalón que ustedes ven aquí sirve para sujetar el lap en la máquina esferocilíndrica para así poderlo utilizar y procesar, afinar, prepulir y pulir los lentes. La base curva en un lap esferocilíndrico corre, como les digo, al centro de esta plataforma que ven ustedes aquí, es decir, en este sentido. Y si volteamos el lap o molde, entonces el sentido es este. Colocamos la plantilla correspondiente a la base curva sobre esa dirección y podemos constatar que el lap tiene una base curva de 2 dioptrías.
mientras que la curva cruzada, que es la correspondiente al cilindro, corre de manera, como su nombre lo indica, cruzada con respecto a la base curva. Al ser un molde esferocilíndrico de 2 dioptrías con un cilindro de 1 dioptría, entonces se suma la base curva de 2 dioptrías con respecto al cilindro, que es de 1 dioptría, entonces obtenemos 3 dioptrías. 3 dioptrías que se verifican de forma cruzada con respecto a la base curva. La base curva corre en este sentido, mientras que la curva cruzada correrá, como su nombre lo indica, de manera cruzada. Lo verificamos y podemos ver aquí 3 dioptrías. Cuando un molde o lap se encuentra desgastado, podremos ver que hay una separación entre su superficie y la superficie de la plantilla, como lo vimos en un principio con este ejemplo que les puse. La base curva de este lap es una base curva de 1,75, mientras que la curva de la plantilla es de 2,50. Por eso es que vemos una separación al centro de los mismos. Como lo mencioné al principio, esto lo hice de manera intencional para que ustedes puedan apreciar a manera de ejemplo cómo es que luce la superficie desgastada de un lap. Cuando un lap sufre desgaste, es necesario rectificar su curva, y eso lo hacemos por medio de máquinas rectificadoras, que las hay mecánicas como esta que les muestro. Estas máquinas fueron muy utilizadas en los años 80 y principios de los 90. Aún hoy en la actualidad siguen funcionando y dan servicio. Sin embargo, también con los modernos generadores electrónicos es posible rectificar curvas o incluso generar nuevas curvas para laps. A continuación, y a manera de ejemplo, rectificaremos este lap con curva de 1,75 a una curva de 2 dioptrías, para que ustedes puedan apreciar cómo es el proceso de una rectificación de un lap o molde. Primero colocaremos el lap en el portamoldes, esta herramienta que nos ayuda a manejar el lap al momento de ingresarlo al generador. Lo colocamos de esta manera. Una vez que ha quedado colocado con esta herramienta, ajustamos y aseguramos de esta manera que el lap quede bien colocado sobre el portamoldes. Y una vez que hemos hecho eso, ingresaremos los valores de las curvas que vamos a generar en el lap. Ingresaremos en el casillero de base curva el parámetro de 2 dioptrías. En el casillero de curva cruzada ingresaremos el mismo valor de 2 dioptrías, ya que estamos creando una curva esférica y no una curva esferocilíndrica. Después pasamos hasta este casillero donde dice tipo de lap, y aquí tenemos ya seleccionado un lap con una curva de 2 dioptrías en un diámetro de 82 milímetros. Este lap tiene una curva de 2 dioptrías aproximadas en esta superficie, por eso es que aquí hemos colocado este valor. Y tiene un diámetro también aproximado a 82 milímetros. En los casilleros de la parte de abajo ingresaremos las curvas que este lap tiene actualmente, que es una curva de 1.75 dioptrías. Las ingresamos. En el siguiente casillero, correspondiente también a curva cruzada, ingresamos ese mismo valor, ya que estamos
generando o creando una curva esférica. En el diámetro, como ya lo hemos visto hace un momento, tenemos un diámetro aproximado de entre 80 y 82 milímetros. Y en el center thickness, que es el espesor central del lap, vamos a medir el lap desde esta parte, que es la parte más alta de la curva del lap, hasta la parte en la que termina el lap. Para ello coloco el lap sobre una superficie plana. Esta es la parte plana y mido desde aquí, colocando la regla en este punto, que sería el 0, midiendo hasta este punto del lap. Y mido entonces y obtengo, como pueden ver, de 22 milímetros. Ingresamos ese valor y la máquina por default nos da un parámetro inicial de corte en el centro, que será de 1 milímetro. Ahora colocaremos el lap en el generador. Llevamos el lap al interior del generador y ha quedado colocado y listo para iniciar el corte de su curva. Oprimimos ready, el generador hace un cálculo y se posiciona para iniciar el corte. Y aquí iniciamos el corte. Ha terminado el ciclo y ahora revisaremos la curva que se ha generado en el lap. Aquí tenemos ya la plantilla con la que verificaremos la curva que se ha creado en este lap, que, como lo dijimos en un principio, tenía una curvatura de 1.75 dioptrías y la hemos cambiado a una curvatura de 2 dioptrías. Como pueden ver, ahora la curvatura de plantilla y de lap coinciden y el lap ha quedado rectificado a su nueva curvatura de 2 dioptrías. Gracias, nos vemos en el siguiente video.